Aunque no lo crean, llevo como media hora pensando en qué decir en esta intro, pero como no se me ocurre nada, solo empecemos. Algo me dice que si llegaste a este video es porque o no ingresaste, o algún familiar tuyo no ingresó, o simplemente te gusta el chisme y quieres saber qué voy a decir aquí. Pero no te preocupes, porque va a estar bueno. Antes de comenzar a preguntarte por qué no ingresaste, creo que lo primero que debes hacer es preguntarte si aún quieres ingresar. No importa cuánto tiempo te has preparado, no importa si acabas de comenzar o ya llevas 2, 3 años, pregúntate, ¿aún quieres ingresar? ¿Realmente quieres ingresar aún? Spoiler, solo tienes dos opciones, sí y no. Así que empecemos por la más fácil. En caso ya no quieras ingresar, tienes que preguntarte por qué. ¿Por qué ya no quieres ingresar? Tal vez ya no te interesa la carrera, tal vez necesitas trabajar, tal vez ya no tienes dinero o apoyo en casa. Y en estos dos casos, en el que ya no tienes dinero o necesitas trabajar o ya nadie te quiere apoyar en casa, pues realmente déjame decirte que ya no es un no quiero ingresar, sino que más que todo es un no puedo ingresar o no puedo darme la posibilidad de ingresarte. Así que, pequeño amigo, estás engañado y sí quieres ingresar. Aún quieres ingresar, yo lo sé. Pero vayamos por partes. Si tu problema es que ya no te pueden pagar una academia o necesitas trabajar en medio tiempo, entonces, ¿qué puedes hacer? Te retiras de la academia y estudias por tus propios apuntes, con tus boletines y tal vez con algunos PDFs que puedas encontrar o con videos de YouTube. Una solución muy rápida sería que puedas trabajar un part-time de 4 horas y todo lo concerniente a estudiar en tu nivel preuniversitario le puedes dedicarte unas 4 a 5 horas. Así que prácticamente tendrías solamente 8 horas para gastar en tus responsabilidades y aún te quedarían unas horas más para que puedas disfrutar del día. Y para los que contestaron que ya no les interesa la carrera, pues pregúntate, ¿no te interesa ninguna de las carreras que te puede ofrecer esta universidad? ¿No te interesa la universidad? ¿Ni te interesa ninguna de las dos opciones, ni la carrera ni la universidad? Te dejo un par de preguntas que puedes llegar a plantearte. ¿Te interesa otra carrera? ¿O qué es lo que te gustaría hacer ahora? Cualquiera que sea tu respuesta en ambos casos, pues lo único que me queda, solo me queda desearte buen viaje. Ahora vayamos a la parte más interesante. Con los que no pudieron ingresar y aún tienen el sueño de ingresar, aún quieren ingresar y están luchando para poder ingresar. Puedes hacerte estas dos preguntas. ¿Te faltó mucho para ingresar o te faltó poco para ingresar? Si te faltó mucho para ingresar, tienes dos opciones. Algo falló aquí. ¿Fallaste tú? ¿Falló tu responsabilidad como estudiante? ¿O fallaron tus circunstancias? Hubo un problema, no pudiste manejar tus emociones, no tuviste un espacio de estudio adecuado durante tu tiempo de preparación, no tuviste apoyo. Todo esto pudo haber fallado o incluso pudieron haber problemas el mismo día del examen de admisión. Todo esto de aquí está fuera de ti. La responsabilidad, obviamente, tú eres el único responsable de tus actos. Entonces, si te faltó muchos puntos para ingresar, probablemente haya sido un error de ambos. Falló tu responsabilidad y falló tu entorno. Pero en caso te haya faltado poco para ingresar, pudo haber sido uno de estos, o la responsabilidad o tus circunstancias. Aquí es de suma importancia que puedas reconocer cuáles fueron los posibles errores que no te permitieron ingresar. Incluso podrías elaborar una lista. ¿La solución? Ok, para que vean que me esforcé, hice una presentación en Canva. Apaguen las luces, por favor. Sí, todas las luces. Lo primero que podemos hacer es
plantearnos una nueva meta. Está bien si ya teníamos una meta anterior, pero la meta ya caducó porque en esa meta, en ese plan, la meta era ingresar en el examen que acaba de pasar. Pero como eso no sucedió, entonces tu próxima meta puede ser ingresar en el próximo examen de admisión. Y ahora, ¿cómo lo lograremos? Fácil, esto es como una receta. Paso 1, rompes los huevos. Paso 2, pones la harina. No, ya en serio, ¿cómo lo lograremos? Primero vamos a reconocer los errores. Pero, ¿para qué vamos a reconocer los errores? Si bien vamos a reconocer los errores para darnos cuenta en qué hemos fallado, no debemos caer en arrepentimientos ni tampoco en el hubiera. No vamos a decir, ¿por qué no hice esto? O debí haber hecho esto en este momento. No, eso ya no nos va a servir de nada. No sirve de nada arrepentirse en estas circunstancias. Lo único que va a hacer arrepentirse es que el proceso de aceptación de que no has ingresado sea mucho más dificultoso. Si no aceptas y estás en arrepentimientos, no vas a poder elaborar un plan de estrategia que ahora sí te permite ingresar. Entonces, una vez aceptado cuáles fueron los errores y aceptado que no has ingresado, pues simplemente te pones a elaborar otro plan en el que seas consciente de todo lo que ya ha pasado y qué cosas son las que no te gustaría que vuelvan a pasar. Ahora sí, elabora un nuevo plan. Como ya tenemos una meta, este nuevo plan va a ser en relación a esa meta que nos hemos propuesto, que es ingresar en el próximo año, y tomando en cuenta los errores que hemos cometido. Por ejemplo, este de aquí soy yo, cuando no ingresé en mi primer examen de admisión. Vamos a ponerme de ejemplo porque pues no sé a quién más pondría de ejemplo. En este caso, en el primer examen de admisión que di, yo no sabía RM, nunca practicaba RV porque decía, ¿por qué vas a practicar RV? Y también me confié en lenguaje. Si bien sí sabía y manejaba el tema, llegué a un punto en el que ni siquiera llegaba a revisar la teoría y de frente me iba a responder las preguntas. Y entonces eso luego me di cuenta de que estaba mal. Tampoco sabía las fijas de biología porque en el segundo examen no fui a dar el examen sabiendo biología, pero sí sabía las fijas y eso me ayudó un montón. En este examen ni siquiera sabía cuáles eran las fijas y tampoco estaba enterada de que venía cívica, porque en la academia en un anual cívica te la enseñaban en ese momento las últimas semanas. Economía terminaba semanas antes que el resto de cursos y en vez de economía pasaban a enseñarte cívica. Entonces en ese punto yo no había terminado el anual y ni siquiera sabía que me iba a venir cívica. Pero los puntos fuertes y lo que sí sabía era historia, literatura, filosofía, economía, geografía y psicología. Eran los cursos que sí dominaba. Entonces, en el plan que elaboré para yo poder ingresar en marzo, porque pasé de tener un puntaje de 596 a 1091, que no es bastante, pero considero que de un examen a otro pasar de ese puntaje, que es básicamente lo que se espera de alguien que está estudiando y que ha terminado en ese rango de tiempo un anual y un repaso. En mi plan tenía un 100%. Este 100% eran horas fuera de clase que yo debía estudiar. Básicamente eran como 5 o 6 horas máximo, pero generalmente se encontraba en ese rango. Entonces, el 50% de ese tiempo que yo iba a dedicar a estudiarle iban a ser plenamente a temas nuevos. Aprender RM, practicar RV, repasar un poco más lenguaje, aprender sí o sí las fijas de biología, aprender cívica y otros temas, por ejemplo también los de geometría que me ayudaron en el segundo examen de admisión. Y un 25% de este tiempo iba a dedicarle a reforzar los temas que sí sabía. Porque hay un problema. A veces uno está tan confiado en que sabe estos temas que le dedica más tiempo a otros cursos y al final lo que termina pasando es que dominas tanto estos nuevos cursos que estás aprendiendo y vas olvidando los cursos que ya sabías. Entonces, a pesar de que ya sepas esos temas, siempre repasa. Y si no quieres repasar, pues empieza a responder preguntas, que es algo que también te va a servir. Entonces ya teníamos este 50% para temas nuevos, que sobre todo le estaba dando prioridad a RM y a biología. Y tenía este 25% destinado a repasar lo que ya sabía.
Hasta ahí van un 75%. Entonces tú te estarás preguntando, ¿qué hago en ese 25% de tiempo que aún me queda destinado a estudiar? Pues simplemente a descansar. Si vas a estudiar 5 horas, date un intermedio del 25% de las horas para descansar. No necesariamente este tiempo debe ser después. De hecho, lo recomendable o lo que yo hacía era dividir este 25% de tiempo que tenía en pequeños descansos entre un curso y otro que iba repasando. Esto quiere decir que si tú estudias 4 horas, este 25% va a corresponder a 1 hora. Entonces, vas a estudiar 3 horas en realidad, y esa hora que te queda la vas a dividir en 3 y vas a repartirla entre esas 3 horas que estás estudiando. En realidad parece mucho tiempo dedicado a estudiar, pero es si lo estás viendo cuando son 3 horas. Si tú agrandas esto y estudias, no sé, por ejemplo 6 horas o 7 horas después, que no es tampoco lo recomendable, pero si lo haces entre tiempo de estudio y tiempo de estudio, date un tiempo para descansar, porque esto es plenamente vital, de verdad. Y también no olvides dormir tus 8 horas, aparte de este 25%. Y pues antes de irme tengo que decirte que si no has ingresado en este examen o en un anterior o en varios exámenes, esto no dejes que te defina. No te definas por el puntaje que has sacado o por los cursos o temas que dominas. Así domines mucho o domines poco, que esto no interfiera en tu vida emocional. Trata de separar tu vida académica de tu vida emocional, porque si no va a ser un desastre, y sobre todo eso se nota en los exámenes de admisión, en pleno examen, cuando estás dando y no puedes controlarte emocionalmente en ese momento. Hay muchos casos de personas que sabían mucho, pero simplemente no pudieron manejar adecuadamente sus emociones en ese momento y terminan colapsando. Terminan bloqueados y no pueden concentrarse en ese momento. Y además, el hecho de que no hayas podido ingresar no significa que no seas capaz de desarrollarte en otros aspectos de la vida o que no seas capaz de lograr otras cosas. Es solo un examen, ¿ok? Eso tenlo siempre en claro.